Hola y bienvenidos a su canal Jesús Yeshua, el Buen Pastor. El día de hoy, continuando con nuestro estudio y la secuencia sobre las Escrituras, vamos a ver el posible evento del arrebatamiento en el mes de Elul, el mes de septiembre del 2025. A continuación, vamos a revisar todo acerca del mes de Elul, cuándo va a ser en este año 2025 y qué eventos importantes bíblicos se dieron en esta fecha. Elul, el primer día de la creación, es del 25 de Elul, marca el inicio simbólico de la creación del mundo, según la tradición judía, aunque Rosh Hashanah se celebra el sexto día de la creación, cuando fueron creados Adán y Eva. El 25 de Elul es considerado el primer día de la creación, cuando Dios creó la luz, el tiempo y la materia. Así lo vemos en las Escrituras, en Génesis 1, del 1 al 5, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. En Génesis 1, del 14 al 19, dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. En Génesis 1, el Génesis 1:27 dice la escritura lo siguiente: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, en resumen, podemos darnos cuenta que en el primer día, que sería el 25 de Elul, el Señor separó la luz de las tinieblas. Luego, en el día cuarto, el Señor creó, nuestro Padre Celestial, las dos lumbreras, así también como las estrellas, para también señorear el día y la noche. Y también vemos que en el día sexto fue creado Adán y Eva. En el día sexto, por lo cual vamos a ver nuestro calendario en el lado izquierdo. Vamos a ver qué mes va a ser el mes de Elul en el año 2025. Y vamos a tomar en cuenta, obviamente, el mes de agosto, ya que en septiembre se celebra el Rosh Hashanah con la luna nueva el día 21. Entonces, realizando nuestro conteo, desde que sale el primer destello en el mes de agosto, vemos que el 25 de agosto tenemos el primer día, seguimos con el conteo del día 26-2, del 27-3 y así hasta llegar al día 25, que sería el 18 de septiembre. Ese día sería en el cual se separó la luz de las tinieblas por parte de nuestro amado Padre Celestial. Y luego en el cuarto día, que seguimos nuestro calendario, sería el 19, el 20 y el 21, justamente cuando hay luna nueva, es cuando fue creada la luna y el sol y las estrellas. Por lo tanto, ese es el cuarto día. Seguimos en el calendario, el quinto sería el 22 de septiembre y el sexto, el 23, como podemos darnos cuenta que existe el primer destello en la luna, el cual señala el inicio de cuando fueron creados Adán y Eva. De esta manera hemos determinado ya cuándo es el 25 de Elul, cuándo fue el día que nuestro Padre Celestial separó la luz de las tinieblas y también cuando fueron creados las dos lumbreras, la luna y el sol, y además el sexto día cuando fueron creados Adán y Eva. Por ser el último mes en el calendario hebreo, Elul precede directamente al Rosh Hashanah, Año Nuevo, el día en el que el Creador, según la cultura judía, obviamente, juzga a las criaturas. Consecuentemente, Elul es un periodo propicio para el Teshuvah, o arrepentimiento, es decir, el retorno a Dios. Y a su vez es la época de buena voluntad y aceptación por parte del Creador. Rosh Hashanah es considerado el día del juicio universal, no solo para los judíos, sino también para toda la creación. Según el Talmud, en este día Dios evalúa a cada ser humano, sus acciones, intenciones, dirección espiritual y decide lo que ocurrirá en el año siguiente.
y la vida, la salud, el sustento y la paz. Por lo que podemos darnos cuenta que coincide, obviamente, con el periodo que podría iniciarse el juicio, en este caso que sería el Apocalipsis. Ahora, hay algo muy importante también que durante este estudio se ha podido evidenciar, y como lo hemos visto en la primera parte, se hace referencia a la luz siempre, de la separación de las tinieblas, y también en las escrituras podemos encontrar mucho acerca de este tema, por lo cual también el posible nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús puede haber sido el 25 de Elul. Así lo vamos a ver a continuación. Lucas 1:36 indica que María concibió a Jesús cuando Isabel estaba en su sexto mes, la esposa de Zacarías, como sabemos. Si Juan nació en fines de marzo y comienzos de abril, entonces Jesús habría nacido en septiembre, lo que encaja con los últimos días de Elul. Esto es concordante porque Elul es un mes de preparación espiritual antes de las altas fiestas judías, lo que añade una dimensión simbólica al nacimiento de Jesús como en el inicio de una nueva era. Las conexiones de los ciclos lunares y festividades, Elul combina con el Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, y si Jesús nació en ese umbral, su llegada estaría alineada con un tiempo de renovación y juicio, lo cual tiene una resonancia teológica muy profunda. Así es que en la cronología del nacimiento de Jesús, combinado con los turnos sacerdotales del servicio de Zacarías, lo podemos ver a continuación también en las Escrituras. En Crónicas 1 de Crónicas 24, los sacerdotes se dividían en 24 turnos, el Mishmarot, cada uno sirviendo una semana en el templo. Zacarías pertenecía al octavo turno, que era el de Abías. Así lo vemos en 1 de Crónicas 24:10, la séptima Cos y la octava a Abías. En el año sacerdotal, obviamente se comenzaba a contar desde el mes de Nisan, marzo-abril, por lo que el turno de Abías caía aproximadamente en Sivan, es decir, finales de mayo y comienzos de junio. Tras su servicio, Zacarías volvió a casa, por lo que probablemente su esposa Elizabeth o Isabel concibió a Juan el Bautista en el mes de junio. Si un embarazo comienza entre promedio el 14 de junio, el nacimiento del bebé ocurrió alrededor de 21 de marzo del año siguiente, por lo que 6 meses después habría nacido Jesús, y esto sería entre el 14 y 21 de septiembre, lo que aproximadamente es el 25 de Elul, como hemos visto en el estudio anterior. ¿Qué versículos respaldan acerca de que el posible nacimiento de Jesús haya sido el 25 de Elul? Vamos a verlo en las Escrituras. En Juan 1, del 1 al 5, dice: el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas fueron por él hechas. Sin él nada de lo que se ha visto hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús, la luz. Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. En estos versículos nos estamos dando claramente cuenta de que la luz es Cristo. Es que tiene mucha concordancia de que nuestro amado Señor y Salvador haya venido justamente en el día 25 de Elul, que nuestro Creador separó la luz de las tinieblas. Y vamos a ver en los siguientes versículos también cómo nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús es la luz que vino al mundo. En Hechos 13, del 45 al 48, dice la Escritura lo siguiente: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos lo que estaban ordenados para vida eterna.
En Juan 12, del 31 al 36, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo puedes, dices tú, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En Juan 13:36 al 36, la palabra de Dios dice lo siguiente: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Entonces, aquí podemos darnos cuenta en la escritura que el Señor le dijo lo mismo a los judíos y a los discípulos, a los seguidores de Cristo, pero con la diferencia de que los judíos no iban a volverlo a ver. Salvo más adelante que vamos a ver en las Escrituras cuando dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor, que es en su segunda venida. Más, al pueblo de Cristo, como podemos darnos cuenta aquí, se le dice que lo seguiremos después e iremos después donde Él está. En Juan 8, 21, 24, la escritura dice lo siguiente: otra vez les dijo Jesús: yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decía entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, nosotros no podéis ir o no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí podemos darnos claramente cuenta lo que se les dijo a los judíos. En Mateo 23, 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Juan 14, 1, 4, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces podemos darnos claramente cuenta que la promesa hacia el pueblo de Cristo es nuestras moradas celestiales, el arrebatamiento. Nos vamos a las moradas celestiales que nuestro amado Señor nos puede preparar, mientras que Israel, Jerusalén, en este caso, como dice la palabra de Israel, no lo volverán a ver hasta su segunda venida, cuando lo digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, vamos a ver cuándo nació nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Si Jesús nació en el año 5 a.C., como lo sugieren muchos estudiosos, basándose en la muerte de Herodes el Grande, que ocurrió en el año 4 a.C., entonces su crucifixión fue en el año 29 después de Cristo, lo que encajaría perfectamente con su ministerio de 3 años y medio. La línea de tiempo basada en el nacimiento de Cristo en el 5 a.C., tenemos a continuación un cuadro en el cual el evento clave es el nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador en el año 5, y la referencia profética lo encontramos en Mateo 2 y Lucas 2. En el 25 después de Cristo fue bautizado Jesús por Juan el Bautista, y en donde inicia su ministerio, y por ende también el inicio de la semana 70 que hemos visto en otros estudios anteriores. Y en el año 29 después de Cristo, su crucifixión durante la Pascua en la primavera,
tal cual lo dice en Daniel 9:27, a la mitad de la semana, haciendo cesar el sacrificio. Por lo tanto, la temporada del nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador fue probablemente en el mes de Elul, como le vimos, y el 25, el día de la luz, según lo que hemos visto en nuestros estudios y versículos anteriores, y la pista también que tenemos acerca de los pastores en los campos en Lucas 2:8, ya que en esa temporada es cuando se pastaba. El bautismo fue de Cristo en el año 25 y su crucifixión en el año 29, durante la Pascua, el 15 de Nisan, que ya también hemos revisado en estudios anteriores. En Mateo 2:16 dice la escritura: Herodes entonces, viéndose burlado de los sabios, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que habían en Belén, y en todos sus términos de edad, de 2 años hacia abajo, conforme al tiempo que había entendido de los sabios. Entonces, por lo cual, obviamente, nuestro amado Señor y Salvador Jesús nació antes de la muerte de Herodes, que fue en el año 4 a.C. Eso nos sitúa en el 5 o 6 a.C., pero obviamente nuestro estudio está basado en el 5 a.C., que es lo que encaja perfectamente con lo que veremos a continuación. ¿Por qué es cronológicamente coherente? Ya que Herodes murió en el 4 a.C., por lo tanto Jesús debió nacer antes de esa fecha. Lucas dice que Jesús tenía como 30 años al comenzar su ministerio, lo que encaja con su nacimiento el 5 a.C. y el bautismo el 25 después de Cristo. Si su ministerio duró 3 años y medio, como indican los evangelios, especialmente el de Juan, que menciona varias Pascuas, entonces su muerte fue o habría sido en el año 29 después de Cristo. Los fundamentos para que Herodes murió en el año 4 a.C. son los que tenemos a continuación. Según el testimonio de Flavio Josefo, Josefo escribió que Herodes fue nombrado rey por Roma en el año 40 a.C. Tomó control efectivo de Judea en el año 37 a.C. y reinó 37 años desde su nombramiento y 34 años desde la toma de Jerusalén. Esto nos lleva al año 4 años antes de Cristo como fecha probable de su muerte. La evidencia astronómica es un eclipse lunar, que Josefo también menciona que poco antes de la muerte de Herodes ocurrió un eclipse lunar. Los astrónomos han identificado un eclipse visible en Judea el 13 de marzo del año 4 a.C., lo que refuerza esta cronología. Después del eclipse, Josefo describe varios eventos, ejecuciones de enfermedad, funeral, etc., que culmina en la Pascua celebrada en ese año, el 11 de abril. El intervalo entre el eclipse y la Pascua encaja con la duración de los eventos narrados por Flavio Josefo. Ahora entonces, como la introducción que ya hemos visto acerca de lo tan importante que es el mes de Elul y sobre todo el día 25, en el que fue separada la luz de las tinieblas por parte de nuestro Creador y en el que probablemente fue el día del nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús, ya que Él es la luz que vino al mundo, el arrebatamiento del pueblo de Cristo, es decir, de la luz del mundo, podría ser justamente el 25 de Elul, que en este año es el 18 de septiembre. Y vamos a verlo a continuación, por qué podemos sustentar esta teoría en las Escrituras. Así lo vemos en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor andar como hijos de luz. En 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 9. Esto viene después de justamente lo que nos dice Pablo acerca del arrebatamiento. Después de mencionarnos el arrebatamiento, nos dice lo siguiente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis que perfectamente el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, claramente estamos viendo aquí lo que el apóstol Pablo nos dice, que nosotros somos de la luz, es decir, de Cristo. Y que, además de eso, debemos edificarnos y animarnos unos a otros con estas palabras, porque no nos ha puesto Dios para la ira. Porque una vez que sucede el arrebatamiento, se desatan los juicios de Dios sobre la tierra, porque va a separar, al igual que el inicio lo hizo en la creación, la luz de las tinieblas. Y nosotros que creemos y somos de Cristo somos la luz. Y aquel que no ha querido conocer la verdad, como vamos a ver a continuación, en 2 de Tesalonicenses, son los que se quedarán aquí durante el juicio de Dios, el Apocalipsis. Así lo dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses de 2, 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se está refiriendo al día de la ira del Señor, al juicio, al día del juicio, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y esto es muy importante, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y cuál es el amor de la verdad? La luz, que es Cristo Jesús. La verdad es Cristo. Es el camino, la verdad y la vida. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces aquí claramente podemos darnos cuenta lo que dice la Escritura, a fin de que sean condenados, es decir, el juicio, al Apocalipsis. Todos los que no creyeron en la verdad, es decir, en Cristo, y se complacieron en la injusticia, es decir, en el pecado. Razón por la cual podemos ver también en el libro de Apocalipsis, en el Apocalipsis 13, que dice que al anticristo le adoraron todos aquellos cuyo nombre no estaba escritos en el libro de la vida del Cordero, lo cual tiene concordancia con todo lo que hemos visto. Como ya hemos visto, entonces, el 25 de Elul es un día muy importante en las Escrituras, por lo que probablemente ese día sea nuestra esperanza bendita. Y a la luz de las Escrituras también podemos encontrar en la profecía del libro de Daniel muchas cosas importantes, como que desde el 18 de septiembre, que es el día 25 de Elul, hasta el 14 de mayo del 2029 hay 1335 días que nos menciona el profeta Daniel en el capítulo 12. Dichoso el que llega a 1335 días. Del 18 de septiembre de 2025 al 30 de marzo del 2029 hay 1290 días, que sería o tendría lugar el fin del gobierno del anticristo. Del 18 de octubre de 2025 al 30 de marzo del 2029 son los 1260 días o 42 meses de luna llena, los cuales tendría en su poder el gobierno del anticristo. Y para casualidad, que vemos que el 30 de marzo del 2029 también se celebra la Pascua judía, lo cual nos daría la señal de que es el fin de la semana 70 de Daniel, ya que como en estudios anteriores hemos visto, la semana empieza con
ministerio de Cristo, a la mitad de la semana se hace el sacrificio y la ofrenda, que es nuestro amado Señor Cristo Jesús, y fue eso en la Pascua. Y de igual manera, en la Pascua se terminaría la semana 70 de Daniel en el año 2029. Luego de 5 días de esto, es decir, el 19 de mayo, hemos puesto aquí el número 50, se celebra Pentecostés. Como ya sabemos, son 50 días después de la Pascua. Día en el cual se celebra o se realiza la cosecha de la tierra, como habíamos visto en estudios anteriores, y sobre todo en el anterior, que habíamos dicho que ahí sería la segunda venida y la recolección de la cosecha de la tierra, en este caso la segunda venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. En la escritura en Juan 12:1 también dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y si revisamos la escritura, Lázaro era considerado amigo de Dios, y la escritura nos dice, de Cristo Jesús, ¿no? La escritura nos dice que no íbamos a ser considerados como siervos, sino como amigos. Y eso fue 6 días antes de la Pascua. Y 6 días antes del Rosh Hashanah es justamente el 25 de Elul. Juan 12:15. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír a Jesús que venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirme y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un polino de asna. Entonces aquí podemos darnos cuenta que eso el Señor lo hizo 5 días antes de la Pascua. Entró a Israel sobre un asnillo. Pero el Señor también les dijo que de aquí no lo volverán a ver hasta cuando digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso va a ser en su segunda venida, tal cual nos dice en Apocalipsis 19, 11, 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, y es y será por siempre. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues ahí es cuando viene nuestro amado Señor Jesús en su segunda venida, que es un evento totalmente diferente al arrebatamiento, como lo vimos también en las páginas anteriores. Razón por la cual estamos a muy poco de que pueda darse este evento glorioso, el cual es nuestra esperanza bendita y para el cual debemos estar velando y orando, como nos dijo nuestro amado Señor Jesús, para ser tomados como dignos de escapar de todo lo que está por suceder. Así que te invitamos a que, si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, lo hagas el día de hoy y te prepares para nuestra reunión con Él. Acéptalo como tu Señor y Salvador, confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón. Arrepiente de tu pecado y Él es bueno y justo en perdonarlos, y hará a través de su Espíritu Santo que seamos hechos nuevas criaturas en Él. Nos despedimos deseando que Dios bendiga a cada uno de sus hogares y diciéndote que Maranata, Cristo viene pronto.